Si nos enfocáramos como sociedad en lo que es criar a los niños, tendríamos un futuro completamente diferente. Porque es la formación de un ser humano. El niño no aprende desde la teoría, el niño aprende imitando. El niño sabe, aunque tú le trates de actuar paciencia, el niño sabe que no estás teniendo paciencia. Entonces es súper confrontacional, porque los niños es como que te muestran tal cual eres tú. Eso nos cambia toda la perspectiva, porque desde ahí, desde esa conexión, desde esa relación, viene un fruto. Hay un fruto de obediencia, hay un fruto de disciplina, hay un fruto de aprender juntos. Y hay cosas que me van a gustar, que me van a decir, y otras que no me van a gustar. Pero porque yo tengo una relación de amor, amo y sé que soy amada, obedezco y me someto a este proceso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo disciplinar a mis hijos con amor, sin provocarles ira, pero sobre todo al mismo tiempo guiarlos hacia el corazón de Dios? Hola queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Restauradas, una producción de RTM Estados Unidos, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Soy Carolina Fernández y hoy tenemos un episodio que nos toca a todas, mamás, papás, abuelas, tías, cuidadoras, cualquiera que tenga un niño o una niña presentes en su vida. Porque vamos a hablar de cómo criar con amor y disciplina del Señor, tal como nos enseña Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De eso vamos a profundizar más adelante, pero antes quiero presentar a quienes nos van a acompañar en este capítulo. Tengo por ahí a Camila, la veo, Camila Luengo, ella es educadora que trabaja con niños y los ayuda a valorar sus emociones, fortalecer su confianza y crecer autónomos y llenos de amor en un espacio seguro. Y también contamos con Araceli Moya, quien es coach en bienestar emocional con un enfoque 100% cristocéntrico, quien combina la verdad de la Biblia con neurociencia y psicología. Chicas, muchas gracias por estar hoy día en Restauradas. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. la verdad que muy emocionadas acá, sí, emocionadas de poder aprender juntas a un tema, como dices tú, no fácil, pero que creo que necesitamos esto, comunidad, para poder aprender juntas, apoyarnos, saber que no estamos solas. Así es. Empecemos por Ujú. algo que tal vez nunca nadie nos explicó claramente, ¿cierto? Cuando hablamos de crianza, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es solo proveer lo básico o es algo mucho más profundo? Partamos contigo, Camila. Bueno, criar es súper complejo, la verdad. Nadie nació con un libro y un manual, ¿cierto? Pero tenemos que entender, yo creo que cuando tenemos hijos, niños a nuestro cargo, creo que también es una gran responsabilidad y criar no es solo alimentar, no solamente bañarlos, sino que es un acto de poder fortalecer su desarrollo social, su desarrollo cognitivo y su desarrollo emocional. Entonces, cuando logramos como eso, siento que entendemos el acto de criar y que es una gran responsabilidad que Dios nos dio a nosotros, a padres. Exacto. Hay algo en la primera infancia que por ahí investigué de ti, tú haces como mucho hincapié en eso. ¿Nos puedes hablar un poquito de por qué es tan importante la primera infancia? Hoy los primeros años, siento que son el currículum del adulto. Para mí, Camila, eh, son las habilidades que nosotros vamos a tener futuras como adultos. Entonces, muchas veces se toma como que el niño no puede aprender nada, pero yo siempre hago el ejercicio de nosotros adultos llevarnos cuando éramos niños y ver qué aprendimos cuando nosotros adultos fuimos niños. Y creo que eso también nos marca un antes y un después cuando nosotros también logramos ver cómo nosotros lo vivimos. Y los primeros años hay conexiones neuronales súper importantes y la
los neurólogos lo confirman, los que han estudiado un poquito más el cerebro de los niños y las niñas, creo que también lo confirman y hablan acerca como de la sinapsis, ¿cierto? Y que hay podas neuronales en la primera infancia. Entonces, tiene que ver con que nosotros tenemos que darle todo a esos niños y a esas niñas para poder fortalecer esos conocimientos, para darle mucho más de lo que podríamos darle, porque ellos son una esponjita hasta los 6 años, absorben todo. Entonces es muy importante entregarle muy buena herramienta, habilidades, entregarle un mundo de posibilidades y no ponerle un techo, que muchas veces nosotros creemos que porque son niños no lo van a poder lograr. Y créanme que yo en mi experiencia como educadora creo que me han sorprendido bastante, la verdad. Y desde ahí con ello he aprendido bastante de empezar a mirarlos. Y ahí yo siento que la primera infancia es muy importante y muy relevante en la vida de ese adulto futuro. Wow, qué impresionante, impresionante, digo, pensar que esos primeros años son clave para lo que seremos en el futuro, ¿verdad? De lo que recibimos o lo que nos faltó, marca profundamente nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos, ¿cierto? Cómo confiamos. Por eso hablar de crianza es algo tan importante. Araceli, en tus años como coach cristocéntrica, que a todo esto queremos que nos explique un poquito, porque a lo mejor alguien escucha esto, lo ha escuchado alguna vez, pero no entiende qué significa. ¿Cómo definirías qué es realmente la crianza? Más allá de lo que hablamos, ¿cierto? De lo cotidiano, de educar o disciplinar, sino desde el corazón de Dios para ti. Mm, ok. Bueno, resueno con todas las palabras que decía Camila, me uno 100% a eso. Y yo, que en el fondo me dedico a la salud emocional de las mujeres, está completamente relacionado lo que decía Camila con la niñez y la adultez. Y lo resumo así un poco, que es un poco lo que hago yo con el coaching, que es lo que hoy día yo como adulto, como yo reacciono, como yo me comporto, eh, hoy día, ya mis comportamientos y mis reacciones son producto de mis emociones son productos de mis pensamientos son productos de mis creencias. Y esas creencias son productos de un sistema de creencias que se formó por experiencias, ¿sí? Tanto buenas como malas, o ausencia de lo que yo en verdad necesité y nunca recibí. Y la mayoría de todas esas creencias, como decía Camila, se forma en la infancia y en la adolescencia. Entonces estamos hablando acá, cuando hablamos de crianza, hablamos de criar una persona. Estamos formando una persona, es el futuro de la sociedad. Y muchas veces hablamos de eso, yo siempre lo hablo con mis amigas, les digo, tanto nos enfocamos en resolver, qué sé yo, el problema del alcohol, el problema de la delincuencia, el problema de los robos, etcétera. Si nos enfocáramos como sociedad en lo que es criar a los niños, tendríamos un futuro completamente diferente, porque es la formación de un ser humano. Y desde el punto de vista bíblico, es criar a un hijo. ¿Cierto? Como Dios nos crió. Y ahí también pensaba en este versículo que habla que Jesús crecía, ¿cierto? En estatura y en sabiduría. O sea, Él aprendió. No es de la nada que él agarró las herramientas que tuvo cuando estuvo acá en la tierra, ¿cierto? Como ser humano, sino Él aprendió, Él creció, Él fue empoderado. Primeramente por un Padre celestial, obviamente padres terrenales que estaban a cargo, y, o sea, y, eso es y por eso también cuando Camila decía partir, y lo que decías tú también, Carolina, partir hablando de crianza, ¡wow! Uf, es complejo porque y como dice una frase, ¿cierto? Sudafricana, que dice, It takes a village to raise a child. O sea, toma una villa criar a un niño. Y es literal, porque necesitamos, es la responsabilidad de, estoy a cargo de esta vida. O sea, lo que yo le modelo, lo que yo le proyecto, mi presencia, porque yo no solamente es disciplinar con palabras, yo puedo darle ejemplos a mis hijos o a mis niños, si es que estoy cuidando a niños, solamente con mi actuar. Y son esponjitas, como decía Camila. Absorben todo y aprenden todo.
Y eso se forma en sus creencias. Y esas creencias quedan para el resto de la vida. Ese es el adulto que se va a criar. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y me parece tremendo, una responsabilidad tremenda, pero tú Mm, como coach, el coach, ¿qué hace exactamente para aquellos que no entiendan ese ya. concepto? Lo que hace el coaching Ujú. básicamente es te ve en el presente, ¿ya? Hay diferentes tipos de coaching, ¿ya? Pero el que yo hago es el coaching ontológico, que básicamente ve a la persona en el presente qué creencias en el fondo te pueden estar estancados, pues tú puedes estar estancada en un área de tu vida o en tu vida en general, ¿sí? Y te das vueltas en, qué sé yo, en no puedo producir, procrastino, no avanzo, ansiedad, ¿sí? Diferentes síntomas que te llevan a que puedes estar con creencias que te están limitando. Creencias como no soy suficiente, no soy capaz, no me la puedo, la vida me queda grande, qué sé yo, son cosas que están en nuestro subconsciente, porque nosotros como seres humanos somos 5% conscientes. ¿Qué significa eso? Solamente vemos las reacciones y los comportamientos, ¿ya? Esa es como la punta del iceberg, pero lo que está abajo está en nuestro subconsciente. Y ese es el 95% de nosotros. Y muchas veces no somos conscientes de lo que está abajo en ese 95%. Que en verdad eso es lo que nos mueve. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo miento, claro, yo puedo decir, perdón que te mentí, que venía atrasada porque, qué sé yo, me quedé hablando por teléfono, pero en verdad te mentí y no era que estaba hablando por teléfono, sino que me quedé dormida, por ejemplo. Tú dices, pero ¿por qué mentí? Yo te puedo pedir perdón y me quedo ahí, en mi comportamiento. Pero más allá, si yo quiero ir más allá, ¿qué me llevó a mentir? Y digo, ¿qué creí que yo mentí? Ah, creí que me iban a rechazar. Por lo tanto, si yo creo que me van a rechazar, voy a mentirte. Tengo miedo a que me rechacen. Es como un mecanismo de Ah, defensa de alguna manera. exacto. Y ahí voy Ujú. a la raíz, a lo profundo, a lo que me mueve realmente, que son las Pero yo creencias. puedo como mamá, si traigo, arrastro algún trauma, ¿verdad? En la parte como cerebral, uno hereda eso a los hijos porque muchas mamás sienten esa culpa. Yo pasé por esto y no quiero que mi hijo está en ese ADN que uno, o uno puede cortar ese círculo. ¿Se puede con un Se puede acompañamiento como lo cortar. haces tú? Completamente sí. Y eso es increíble porque la Biblia lo dice ya hace más de 2000 años, ¿cierto? Como dice Romanos 12, sean renovados y transformados por la transformación de sus mentes. Somos transformados mediante la renovación de nuestras mentes, ¿sí? Y la neurociencia lo ha comprobado. En la última década se ha comprobado que el cerebro tiene una neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que es moldeable. A Entonces, lo cualquier que hoy edad, día a cualquier edad. Obviamente, ¿cierto? obviamente, en la edad más pequeña, Temprana, claro. más temprana, es mucho más efectivo porque recién se está formando todo, es todo mucho más plástico, se podría decir, Sin neuroplástico, duda. ¿cierto? Y Sí. nos vamos poniendo un poquito más rígidos mientras vamos creciendo. Pero a cualquier edad tu cerebro tiene esa neuroplasticidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Una muy buena noticia. Que hoy día yo en el futuro voy a hacer las creencias que yo trabaje hoy día. Si yo me hago cargo de mis creencias hoy día, yo puedo transformar la forma de ver la vida, de percibir la vida, de actuar y de reaccionar en el futuro. Pero me tengo que hacer cargo, es como ir al gimnasio, no va a ser de un día para otro. Tengo que trabajarlo. ¿Cachai? Wow, pero es alentador, ¿cierto? Hay Es esperanza. alentador, hay Exacto. esperanza, sí, hay Eh, esperanza. y siguiendo como en esta línea, un poquito más Ujú, ya entrando en lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Que es nuestro manual de vida, porque creo que ahí está la base de todo en definitiva. ¿Qué nos dice? Veamos qué nos dice la Biblia respecto justamente a este tema de cómo criar a ujú, nuestros hijos. Camila, ¿qué nos ujú, puedes aportar ahí? Yo creo que la Biblia tiene muchos versículos relacionados como a la crianza. Y como cristianos, muchas veces los pasamos como por alto. Pero hay un versículo que a mí me marca, bueno, hay varios versículos relacionados a la crianza que me marcan harto, pero siento que Proverbios 22:6, que dice, lo voy a leer, ya, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese versículo para mí es muy fuerte y muy potente. Y tenemos que entender cuando dice instruye al niño en su camino, es en el camino del niño.
ahí en su momento, a lo mejor, lo que él necesita en esa etapa, ¿cierto? Cuando le enseñamos en esa etapa, cuando entregamos valores, cuando enseñamos habilidades, cuando entregamos afecto, cariño, amor, ese niño, cuando sea viejo, no lo va a olvidar. Entonces, la Biblia es súper clara respecto a eso. Y a veces lo pasamos mucho por alto. Entonces, creo que es como la Biblia es tan clara respecto a, a cómo criar, cómo enseñar y cómo guiar a ese niño, que es necesario, yo creo que ponerle atención a ese tipo de versículos que nosotros podemos trabajar con nuestros niños y nuestra niña en la iglesia, en la casa, cualquiera que esté a cargo de un niño, los abuelos, ¿cierto? Porque hay muchos abuelos y muchas abuelas que también están con esos niños y esas niñas. Entonces yo creo que es muy importante. Y otro que para mí de verdad que eh, me marca mucho, bueno, que yo no soy, todavía Dios no me ha dado la bendición de ser madre, pero por eso yo creo que me marca mucho este versículo, que es Salmo 27:3, que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre. Entonces, creo que es una herencia tan linda, tan llenadora, yo creo, que es una herencia que nosotros tenemos que cuidar como lo más sagrado de la vida. Una vez yo le puse un ejemplo a unas personas en nuestra iglesia y le decía, imagínense que alguien les pasa una herencia que ustedes tienen que cuidar y que tienen que cuidarla, o sea, asumiendo que no es suya, por ejemplo, ¿ya? Ustedes la van a cuidar como lo mejor que ustedes puedan tener en su casa. La van a guardar a lo mejor en un espacio que no se pueda ver, ¿cierto? Que nadie la toque, que nadie la mire. Así tienen que ser los Como algo hijos. sagrado. Exacto, como algo sagrado. Ujú, Entonces, así tienen que ser los hijos. O ujú. sea, Mm, tiene que verse desde esa mirada. O sea, es algo que yo tengo en mi mano y es una herencia que el Señor me prometió. Entonces, tengo que cuidarla, Yes. tengo que respetarla y tengo que honrarla. Y ser mm. responsable es una promesa y también es una responsabilidad enorme. Hay un versículo que me viene a la mente y creo que también puede darnos mucha luz, que está en Proverbios 29:17 y dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A veces pensamos, ¿cierto?, que la disciplina es algo negativo, pero la Biblia lo ve como algo que produce fruto bueno. Camila, tú hablaste de Salmo 127 y yo te pregunto ahora, ¿hay algún versículo que haya cambiado algo en ti como mamá, que no solo hayas leído, sino que hayas vivido? Varios. Yo creo que ser mamá me ha llevado sí, a lugares muy oscuros míos y a lugares que ni siquiera había descubierto de mí. Eh, y bueno, me acuerdo, no es un versículo literal ahora, tengo un versículo que voy a compartir, pero ahora me acordé de este como frase de una amiga que dice, no se puede ser mamá sin ser hija. Y eso me impactó muchísimo y la verdad que ha sido una lámpara en mi camino de maternidad y de tía, porque también tengo sobrinos que también estamos ahí en comunidad criando, ¿cierto? Hijos de amigas también, que sí, que en el fondo a mí personalmente me refleja de, primero, ser hija. O sea, si yo aprendo a ser hija, y que es toda la vida aprender a ser hija de Dios, yo desde ahí puedo ser mamá, entendiendo que no es como hablaba Camila, es algo preciado, es un tesoro, es sagrado. Tanto así que digo, es que ni siquiera lo quiero hacer entonces, porque es como que, ¡chuta! ¡Qué miedo! Pero al mismo tiempo es como, no, porque lo podemos hacer desde ser hijas. Y creo que eso cambia mucho la perspectiva, entendiendo que estamos aprendiendo como padres, como cuidadores, como tías, como tíos, como abuelos, estamos aprendiendo.
Estamos todos aprendiendo. ¿Y de quién? De nuestro Padre Celestial, de lo que la palabra nos habla y nos enseña de cómo ser. Pero para poder ser padres necesitamos ser hijos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener paciencia con mi hija, algo que también me ha cambiado mucho en la forma de verlo es, yo necesito experimentar la paciencia de papá conmigo. Si yo experimento y si yo sé lo paciente que ha sido Dios conmigo en mi vida, yo veo para atrás y digo, wow, lo paciente, la gracia que he tenido, cómo me ha ido enseñando con tanto amor, yo eso lo puedo aplicar. Es Y un a acto de veces creo, empatía tremendo, ¿verdad? claro, claro, porque creo que a veces puede ser un poco esto de, como que en el fondo uno le enseña a los niños como podríamos enseñar desde la teoría, y desde la teoría lo podemos saber todo, pero el niño no aprende desde la teoría, el niño aprende imitando, y el niño sabe, aunque tú le trates de actuar paciencia, el niño sabe que no estás teniendo paciencia. Entonces es súper confrontacional, porque los niños es como que te muestran tal cual eres tú. Pueden Todo sacar lo ahí. mejor de ti. Me encantó lo que Sí, dijiste de que te lleva a lugares oscuros. Yo he transitado por eso y la maternidad me ha traído esas dos como dicotomías, como de la Sí, luz y la oscuridad al mismo tiempo sí. y uno transita con eso, pero es súper desafiante. Por eso que bueno que tengamos estas herramientas que tú nos estás compartiendo ahora. Ujú, ujú. Y Sí, ese fundamento bíblico, ¿cómo convive desde tus conocimientos de neurociencia, ¿cierto? Y bienestar emocional, porque creo que ahí hay algo muy poderoso para todas nuestras oyentes. con la neurociencia, ¿Cómo combinas sí, eso? sí, mira, desde la neurociencia y también tiene que ver esto con la conexión, ¿cierto? Que yo creo que antes de la disciplina y de la obediencia está la conexión. Y creo que, no sé si vamos a hablar de eso, pero el tema del vínculo, que ahí un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero la conexión. O sea, Dios primero nos llamó a una relación con Él. No nos llamó para obedecerlo, nos llamó para conectar, nos llamó para amarnos, para tener intimidad con nosotros. Entonces, eso nos cambia toda la perspectiva, porque desde ahí, desde esa conexión, desde esa relación, viene un fruto. Hay un fruto de obediencia, hay un fruto de disciplina, hay un fruto de aprender juntos. Y hay cosas que me van a gustar, que me van a decir, y otras que no me van a gustar. Pero porque yo tengo una relación de amor, amo y sé que soy amada, obedezco y me someto a este proceso. ¿Se entiende? Y desde la neurociencia hace todo el sentido también. O sea, el tema es que la neurociencia, ¿cierto? La ciencia y la fe van de la mano. La ciencia comprueba todo lo que, lo que Dios dice. No, no, Para nunca, algunos, así es. para algunos, ¿cierto? sí, Pero sí. básicamente sí, la ciencia literalmente comprueba lo que Dios dice y lo que ya está escrito. Entonces la neurociencia, que yo también lo veo desde esa perspectiva, la neurociencia comprueba también lo que Dios habla sobre esto, que a un niño, por ejemplo, ya en el caso de mi hija, de la nada, por ejemplo, tiene una mala actitud y se desregula. Si yo en ese momento le digo, yo le puedo decir, obviamente, no se falta el respeto. Yo le pongo el límite y le tengo que poner el límite, siendo súper honesta, porque estamos en honestidad completamente acá. A mí me cuesta eso. Algo que mi marido me enseña es eso. No permitas que te falte el respeto. Eso tiene que ver con mis heridas, con mi historia de vida que yo sigo aprendiendo. Pero yo en ese momento tengo que poner el límite y tengo que decirle, oye, no me vas a tratar así. Pero no, eso no me da derecho a mí como mamá a tratarla mal a ella. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un principio de neurociencia muy importante que en el fondo, si el niño está desregulado, yo no puedo, aunque yo quiera tratarle de enseñarle en ese momento algo, no me va a escuchar. ¿Por qué? Mira lo que pasa en el cerebro del niño. Cuando el niño se desregula, hay una parte del cerebro que se llama amígdala. Y la amígdala está completamente activada. ¿Qué significa eso? Que toda la parte emocional está en alerta completamente, alterado. El niño está en modo emocional, en modo instintivo. Y la parte racional del cerebro es así como Dios nos creó. La parte racional del Señor está en pausa. Entonces, por más que yo trate de razonar con el niño en ese momento, no me va a hacer caso. Y me puede gritar y me puede morder. Entonces, ahí yo necesito herramientas que a mí como mamá, primero que nada, me ayuda a mantenerme regulada en esos momentos, porque eso también te puede a ti activar y dar rabia. ¿Cachai? Entonces es mejor quizás ir al baño, respirar, darme un momento de
tiempo fuera y es bueno, obviamente no lo estoy abandonando, es un minuto de yo regularme como mamá o papá o como cuidadora, ¿cierto? Regularme para yo darle presencia y ayudar al niño a regularse. Porque si yo estoy regulada, y esto pasa con el sistema nervioso, si mi sistema nervioso está regulado, el niño aprende a regularse. Entonces yo le empiezo a modelar la regulación. Yo estoy contigo, yo no te permito que me pegues. Por ejemplo, mi hija, Poner si está límites. gritando y me empieza a pegar, claro, al principio yo dejaba que me pegara, etcétera, y todo, y iba aprendiendo, mamá primeriza. Ahora no, ella sabe que no me puede pegar, entonces si me empieza a pegar, ella va a su pieza y yo le digo, mi amor, acá estoy, pero yo no voy a permitir que me pegues, aunque esté gritando y todo. Y yo cierro la puerta, le digo, ese es mi límite. Yo estoy aquí, le digo, estoy aquí, pero yo no voy a dejar que me pegues. Le digo, respira. Entonces, y obviamente yo le enseño esas herramientas antes de la desregulación, porque la desregulación no está entendiendo. Entonces, y ahí está la importancia, una vez que se regula, ¿ya? Cuando vuelve en sí, baja la activación de la amígdala, entra la parte racional, ahí yo puedo razonar con ella, y ahí yo le puedo decir, y eso es súper importante, obviamente dependiendo de la edad, pero yo le digo a mi hija, mi amor, ¿qué puedes hacer mejor la próxima vez? ¿Qué te ayuda cuando estás así? Respirar, mamá. Se me olvidó respirar. Ok, acuérdate, puedes respirar como hueles una flor y exhalas como que estuvieras inflando un globo. Perfecto. O puedes agarrar una almohada si tienes rabia y grítale a la almohada, pero no te pegas a ti ni le pegas al otro. Encuentro demasiado importante lo que nos dices, solamente que me pongo en el lugar de esa mamá que llega cansada, que ha tenido un día laboral tremendo, que está agotada y que chuta, lo que tú nos estás diciendo tiene un valor tremendo, pero primero tiene que partir de uno, porque uno es el que Sí, le transmite ese sí, como dominio propio, por llamarlo de alguna manera. Ahí exacto. yo creo que nos caemos la mayoría Ujú, que, de lo que tú dices, pero sí, sí. termino la idea. No, y eso lo que dices es fundamental. Y quizás eso también tenía en mi corazón compartir acá, que necesitamos criar en comunidad, necesitamos pedir ayuda. Y yo creo que fallamos como adultos, sea mamá, sea cuidadora, sea abuela, sea tía, fallamos como adultos de yo me voy a hacer cargo de todo y lo voy a hacer. No, si estoy cansada, estoy aprendiendo con mi marido, hazte cargo tú, no puedo yo. No puedo, porque no me quiero desregular con ella. Salgo de la escena y confío en el otro adulto, que a veces queremos que sea a nuestra manera, y eso nos cuesta, porque nos cuesta soltar, pero necesitamos criar en comunidad. Donde sea Qué que importante. estemos, tenemos que buscar comunidad Como era y antes, darnos ¿ah? esos ¿Se acuerdan que en espacios. tribus yo amaba eso Mm, de criar en tribus y mis sí, abuelas me cuentan historias, aparte eran muchos hermanos, entonces se cuidaban unos a otros. Hablemos del vínculo. Todos eso. queremos tener una buena relación con nuestros hijos, pero ¿cómo construimos eso concretamente en el día a día, Camila? Tú que trabajas con niños. Bueno, criar no significa que yo voy a tener un vínculo con ese niño o esa niña, ¿ya? Porque generar un vínculo implica muchas cosas. Y entre esas cosas es pasar tiempo de calidad con esos niños, con los hijos, pero ese tiempo de calidad, y no hablo de cantidad, sino que de calidad. Puedo pasar 10 minutos con ese niño o esa niña, pero van a ser 10 minutos entregados a él y sin el teléfono, sin distracción, cosa de que el niño también se sienta escuchado y atendido por sus padres o por el adulto que lo está cuidando. Y eso creo que es muy importante porque también ese tiempo de calidad nos permite escuchar a ese niño, nos permite confiar, respetar, y creo que cuando los adultos le entregan eso a los niños, que principalmente es el tiempo de calidad, el niño empieza a confiar en el otro. Entonces empieza a decir, oh, tengo una mamá, tengo un papá, tengo un abuelo, un tío, que va a estar para mí cuando yo lo necesite. Eh, y creo que esos momentos son súper claves para generar el vínculo, porque después nos preguntamos cuando estos niños son adolescentes y decimos, este niño no me cuenta nada, no habla nada, pero resulta que antes, en esta primera infancia, no le pusimos la atención que ellos necesitaban. Y como decía Ara, nosotros enseñamos con el ejemplo. Yo no le puedo enseñar a un niño que no tiene que mentir cuando yo le digo
le tengo que echar una mentira, por ejemplo, si viene el cartero y me viene a cobrar algo y yo le digo, dile que no estoy. Ese niño de 6 años tiene un conflicto grande. 5 años, porque me dice, mi mamá me ha enseñado a no mentir y me está diciendo que mienta. Entonces, así los niños van creciendo también. Y creo que ese vínculo es una muestra de amor y afecto que los adultos tenemos a estos pequeños. Y por supuesto que el orar y el leer la Biblia es parte de generar ese vínculo, que es muy importante para la vida de adolescente. Sí, sí, perdona Camila, te interrumpí, te decía escuchar de verdad, no solo oír, pero seamos prácticas. Aquí yo tengo papel y lápiz, porque tengo una niña de 10 y otra de 4. Entonces, quiero que ustedes, que son las expertas, me ayuden cómo se ve eso según la edad del niño. ¿Qué tipo de pregunta o cómo lo hacemos con un niño de 3 años versus un adolescente? Cualquiera de las dos. Mira, yo tengo un poco más, tengo ahí la experiencia un poquito como de primera infancia. Creo que con ellos uno tiene que hacer preguntas súper concretas, porque, pero concretas con un poquito más de intención. Porque por supuesto que si yo a un niño de 4 años le digo, ¿cómo lo pasaste en el jardín o en el colegio? Me van a responder bien, ¿cierto? Pero si yo le pregunto, ¿con quién jugaste? ¿Qué fue lo que almorzaste hoy? Entonces son preguntas que a lo mejor son súper concretas, pero que me dan un mundo más de posibilidad de descubrir con quién jugó, cómo se llaman sus compañeros, si comprendió lo que almorzó o no. Entonces voy teniendo más detalles de los que puedo tener en una pregunta, ¿cómo estuviste hoy? Porque el niño me va a responder bien, lo más probable, ¿cierto? ¿O cómo lo pasaste? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces, son preguntas, y la verdad que tenemos Hoy, que atroz, me aprender a pasa todos los preguntar. días con la de 10 años. ¿Cómo? Bien, sí, así, pero respuesta cerrada. Y yo, pues este programa lo encuentro demasiado práctico. Sigue nomás Camila con... Y lo otro que he aprendido mucho, que tiene que ver ya a lo mejor con mis sobrinos, mis primos, que es como el tramo de 7 a 10 más o menos, que es como hacerles preguntas a lo mejor un poquito más complicadas y como que hay algo con lo que te hizo, por ejemplo, hay algo que te hizo reír hoy, hay algo que hoy día te puso triste, con quién pasaste más tiempo, porque ya son niños que tienen un nivel cognitivo un poquito más amplio. Y yo le doy estos tips como a mis tíos o a mi cuñada como en esta edad y me dicen, sí, Cami, ¿sabéis que me ha funcionado? Ha sido como súper práctico el cambiar la pregunta, porque el cambiar la pregunta hace que uno tenga un poquito más de comunicación con ese niño y esa niña. Y ahí es muy importante eso, ¿cierto? La misma pregunta para ti, Ara. Ujú. Sí, bueno, primero decir que creo que es súper importante entender lo del vínculo, que a veces, bueno, ahí lo aclaró un poco también la Cami eso, de que creemos que es como todo el rato tiempo con el niño, que a mí me pasaba, de hecho. O sea, mi hija tenía como 2 años, yo angustiada porque tenía que hacer cosas de la casa y era como, ¿cómo voy a hacer cosas de la casa si tengo que estar con ella? Se va a sentir abandonada, que no sé qué, y la llevaba para acá y la llevaba para allá, bla, bla, bla. Y bueno, obviamente procesos de terapia y de cosas que he pasado en mi vida, que eso en otro momento explicaré. Para otro Ay, programa, que para hablamos otro de eso. programa, sí, para otro Sí. programa, para otro programa. Ahí, con todo el tema sí, pues de ese miedo, ¿me entiendes? Pero porque yo tengo una historia de vida conectada con eso, por eso es tan importante. Los hijos nos muestran cosas, los niños nos gatillan cosas, nos muestran cosas que nos están pasando, estos miedos. Eh, Hasta que empecé a entender que en el fondo un vínculo suficientemente sano, no perfecto, porque el único vínculo perfecto que vamos a tener es con Dios. Dios es el único que nos puede prometer un vínculo perfecto, que no nos va a hacer daño, que va a estar 100% presente, que 100% nos va a escuchar y que 100% nos va a corregir con verdad y con gracia, etcétera. Pero el vínculo se prueba en los momentos de estrés. Mira qué interesante. El vínculo, o sea, tu vínculo primario es con la persona que tú pasas más tiempo, ¿ya? Pero eso no significa que sea un vínculo de calidad. Para saber si el vínculo es de calidad, se muestra en momentos de estrés. ¿Qué significa eso? Cuando el niño tiene miedo, cuando el niño tiene hambre, cuando son más chicos, cuando a lo mejor están frustrados por algo.
y cómo sé si ese vínculo está disponible. O sea, si sé que es un vínculo sano, es la persona que está disponible, es un adulto disponible para ese niño, ¿ya? Disponible no en perfección, porque yo puedo estar súper agotada, pero estoy disponible para ti. Es presencia. Entonces, hay una frase de un médico que es experto en trauma, ¿ya? En trauma complejo, de hecho. Se llama Gabor Maté, si lo quieren anotar. Y él tiene una frase muy conocida que habla mucho y dice, los niños no son dañados por el dolor que puedan sufrir. Los niños son dañados porque viven ese dolor solos. Lo voy a repetir. El niño no es dañado por el trauma que, o sea, por los eventos los niños van a sufrir, aunque nosotros los protejamos, puede ser que alguien le haga bullying, puede ser que, ¿me entiendes? Van a pasar por sufrimientos, pero el sufrimiento no es el que los daña. El que los deja dañados y marcados para el resto de la vida es vivir ese dolor solos. Y ahí creo que es clave el vínculo, es la presencia, es yo hacerme disponible a en esta personita, sea de 1 año, de 2 años, de 3, de 5, de 7, y va obviamente cambiando según lo que decía Cami, ¿cierto? Cómo vamos interactuando con estos niños a diferentes edades. Entonces, a los 3 niños, como decía la Cami, son súper concretos. Yo no le puedo dar una media reflexión y a mi hija ya después de un minuto que le estoy hablando ya le perdí la atención. Entonces, en un minuto yo le tengo que dar la lección que le quiero enseñar en su lenguaje. Entonces los niños entre 3 y 6 años no saben ponerle lenguaje, no entienden lo que le pasa, están enojadísimos, pero no tienen idea que es rabia lo que tienen. Entonces nosotros como adultos, nuestra responsabilidad es decirle, te dio rabia que el niño te quitara el juguete, ¿cierto? Sí, me dio rabia, pero no se pega. Listo, le pongo el límite. Pero yo le verbalizo lo que le pasó, porque los niños no entienden, sienten la emoción como nosotros, igual de intensa, pero no saben lo que es. Entonces necesito. ¿Tú mencionas de qué edad? Eso es entre 3 y 6 años. Ese ejemplo es como 3 años. Entonces, por ejemplo, ponerle, es súper bueno nosotros como adultos decirle, te enojaste por esto. Te dio pena que el papá no te escuchó. Sí, al adolescente, o sea, depende, de 7 a 10 años ya pueden reflexionar más. Entonces yo puedo hacerle más preguntas de reflexión, ¿cierto? Como, por ejemplo, ¿qué te molestó? Y te escucho. ¿Qué te molestó? Me di cuenta que algo te molestó. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitaste ayudarlo a conectar con sus necesidades? Porque nosotros como padres sabemos a lo mejor lo que necesitan, a veces no tenemos ni idea. Seguimos aprendiendo. Entonces, y ayudarlos a que sea algo natural. Tenía hambre, por eso me puse mal genio. Tengo sueño, me tengo que acostar más temprano. Necesito acostarme más temprano. Entonces, ayudarlo a conectarse con sus necesidades emocionales, espirituales, mentales y físicas, como todos estamos aprendiendo como adultos, ¿cierto? Porque si estoy conectado con mi necesidad, me puedo hacer cargo de mi necesidad. Y es más fácil mantenerme regulado. Ahora, entonces ahí, por ejemplo, es súper importante en esa etapa también enseñar que la emoción es válida. Es válido que te enojes, pero ojo, yo no voy a permitir que te hagas daño a ti o le hagas daño al otro. Es válido que tengas pena, pero no te voy a dejar que tengas pena sin parar porque puedes caer en una depresión. Entonces, sí, tengamos un tiempo de llorar, de procesar esta pena, etcétera, pero después empezamos a ver qué es lo que aprendemos, qué podemos hacer, qué te puede ayudar, quizás salir a caminar, quizás salir a correr, juntarte con un camino, vamos a tomarnos un café, ¿sí? Como soluciones, como entender, es parte de la vida tener estas emociones, pero hay estrategias que nos ayudan a no quedarnos pegados en nuestros estados y hacernos cargo de nuestros comportamientos. Si es que tengo que pedir perdón, por ejemplo, si fui falta de respeto, ok, entiendo que a lo mejor estabas frustrando por esto. ¿Cuál es tu responsabilidad? Mi responsabilidad como mamá a lo mejor es decirte, perdón que no te escuché. ¿Cuál es tu responsabilidad? Perdón, mamá, te grité. No te debería haber faltado el respeto. Me dolió que no me escucharas, pero, pero de mí no tengo que, ¿cachai? Faltarte el respeto. O sea, los hago analizar más su comportamiento. Y de los 10 a los 13 años ya el vínculo es clave. Es súper clave porque ahí ya es full identidad. Están buscando identidad. Como decimos, la adolescencia, la palabra adolescencia dice adolece, es como falta de, porque no entiende lo que está buscando esa identidad. Y nosotros
como cuidadores principales y padres, estamos encargados de darles esa identidad, quiénes ellos son. Todavía no tienen formado su criterio 100%, o sea, el cerebro se termina de desarrollar en plenitud a los 25 años. Entonces, en teoría, desde la neurociencia, necesitamos a un adulto que nos siga ayudando en nuestro criterio hasta los 25 años de edad. Imagínate. Pero nosotros decimos a los 18 ya son grandes. ¿A dónde? O sea, sí, pudiste manejar, pero todavía necesitas desarrollar tu criterio, ¿cachai? Necesitas un adulto que te ayude a interpretar cosas, a pensar, a tener estrategias que todavía no tienes como adulto, porque no eres un adulto todavía, ¿cachai? Entonces, ponte tú de los 10 a los 13, son preguntas abiertas. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo percibiste? Le doy opciones, lo empodero. ¿Quieres que te escuche o quieres que te ayude a pensar y a solucionar? ¿Qué prefieres en este momento? Le doy alternativas. Entonces eso también hace que el niño se sienta, wow, yo puedo. No es que me estén todo el rato instruyendo qué tengo que hacer, no. Yo puedo decidir y confían en mí que yo puedo decidir dentro de un marco, ¿cierto? No Sí. sé si eso ayuda un poco, pero Sí, total. Y respetar los tiempos. A mí me pasaba muchas veces que como no me daba la respuesta inmediata a mi hija, yo me enojaba porque no me respondía y después entendí que tenía que dejarla y al ratito me hablaba de todo. Pero no era cuando yo le preguntaba. Te estoy hablando 10 años. Hablemos de límites y disciplinas, porque creo que hay mucha confusión entre cuál es la diferencia de ser firme y ser autoritario, ¿cierto? ¿Cómo manejamos esas rabietas sin perder el amor del Señor en ese proceso? Porque como decíamos en la introducción, Efesios dice, nos advierte no provocar a ira, pero también nos llama a disciplinar en el Señor. Entonces, ¿qué herramientas prácticas y bíblicas nos pueden ayudar ustedes para poner esos límites, calmar, ¿cierto?, al niño cuando está emocionalmente no contenido y guiarlos hacia el autocontrol? En otras palabras, ¿cómo podemos disciplinar sin dañar? Creo que hay una línea delgada entre disciplinar y ser autoritario, porque como adultos siempre creemos que tenemos la razón, ¿cierto? Yo adulto tengo más años que tú, que tienes 10, 6 años, 4 años. Entonces, ahí ya hay un autoritarismo, porque no estoy comprendiendo al niño como persona, ¿cierto? Y eso lo hace súper complejo. A nadie, como yo dije antes, a nadie le entregaron un manual de crianza y cómo teníamos que acompañar a esos niños. Y, y la disciplina yo siempre lo relaciono como a realizar deporte, ¿cierto? Un deportista de alto rendimiento requiere una constancia, tiene que levantarse temprano, tiene que ejercitar, tiene que hacer un montón de cosas para poder lograr su objetivo. Y en la crianza es exactamente lo mismo. Eh, tenemos que hacer este ejercicio de error constantemente. Esto me funciona, pero quizás mañana no. Entonces, la crianza también yo creo que tiene que ver con eso y la disciplina de ir marcando ciertas normas a los niños, de ir marcando ciertos límites, que como decía Ara, yo entiendo que tú te enojes, estés frustrado, tengas rabia, pero no permito que tú pegues o no permito que tú te hagas daño. Entonces, eso es muy importante, como el acompañar esos momentos de estrés en el niño y la niña, de desborde emocional, de desregulaciones, pero tengo que estar ahí, pero también tengo que marcar presencia como adulto, ¿cierto? De decir, yo soy el modelo, yo tengo que enseñar a ese niño con mis acciones, con mis actos, y creo que eso es muy importante poder llevarlo a la práctica y creo que cuando logramos entender eso, es más fácil. Yo trabajo en educación, ¿cierto? Con niños hasta 6 años y creo que cuando logré entender que yo también necesitaba escuchar al niño, pero que necesitaba ponerle un límite, eh, el aula, el salón de clases cambió. O sea, escuchar a 30 niños adentro lo hace súper complejo, pero entendí que cada niño necesita un espacio y que lo que me funciona con uno no me funciona con el otro. Y eso es muy importante,
el darme cuenta que la disciplina quizás no va a ser la misma para todos los niños. Yo siempre digo que los padres, o sea, los hijos, no tenemos el mismo papá. Yo no tuve el mismo papá que mi hermana, no por un tema biológico, sino que porque a lo mejor mi hermana necesitó otras cosas que yo no necesité. Entonces, tiene que ver con que el adulto tiene que dejar de poner sus propias expectativas en ese niño y en esa niña. Tiene que empezar a ver más las características personales de ese niño. Y cuando logramos mediar eso y entender eso, creo que cambia mucho el tema de poder poner límites y normas a estos niños y a estas niñas, y ya no somos ese adulto que dice, yo mando, yo tengo razón y tú haces lo que yo digo. Entonces, ¿ya dónde queda, cierto, lo que siente el niño? ¿Dónde queda la opinión del niño? En la antigüedad, cierto, los abuelos eran como que los niños no hablen, ¿cierto? Solo los adultos tienen la razón. Pero Y en ese sentido, a veces también nos enfrentamos a las rabietas, ¿verdad? El niño se puede portar mal en cualquier lado, en la iglesia, en el supermercado, en la escuela. ¿Qué nos recomiendas, Ara? ¿Cómo nosotras podemos contenernos para ayudar en ese momento al niño sin nosotras perder la calma? No, que me da vuelta y vuelta esta enseñanza una vez que escuché sobre lo que es disciplinar. Que disciplinar, la palabra disciplinar viene de la palabra discipulado, discípulo. Y la verdad que me cambió la forma de verlo también. Que en el fondo, wow, de nuevo, estamos acompañando a personitas y le estamos enseñando a estas personitas a que crezcan en carácter, en sabiduría, además de en estatura, ¿cierto? Y estoy a cargo de su espíritu, de su alma y su cuerpo. Entonces, es, esa es esa responsabilidad. Entonces, primero creo yo, para disciplinar sin dañar, creo que es súper importante recordar eso. Y recordar que cada uno de nosotros, cada persona, incluso los niños, como decía Camila, que en la antigüedad los niños quizás no se veían como personas, ¿cierto? Hoy día sí sabemos que son personas, igual que nosotros. Lo que pasa es que, claro, tienen que aprender muchas cosas, pero son personas igual de valiosas que un ser humano, adulto, ¿cierto? Entonces, si yo veo a este niño o a esta niña como fue creado a la imagen de Dios, como yo fui creada a la imagen de Dios, merece el respeto y la honra por ser creación de Dios, yo lo voy a tratar como esa joya que es de Dios. Entonces, desde esa perspectiva entra esta responsabilidad y este temor santo, entre comillas, ¿cierto? De ver a esta personita con los ojos que Dios lo ve. Y desde ahí, obviamente, yo puedo disciplinar, creo yo, aprendiendo, obviamente, como mamá. Pero en la práctica creo que es súper importante, como decías tú, ¿qué pasa si estamos en una rabieta? Primero, de nuevo, regularme. Si yo estoy desregulada, por más que tú trates de regular a tu hijo, es como cuando estamos desregulados, es como son dos niños. Dos niños tratan de resolver algo imposible. Sorry, no se puede. Entonces yo tengo que regularme, yo tengo que respirar y tengo que hacerme cargo de mí. Y eso es, obviamente, es un estilo de vida. No es en el momento nomás aprender eso, es herramientas que yo tengo que ir aprendiendo a entender qué es lo que yo necesito para mantenerme suficientemente con energía, suficientemente en paz, etcétera. ¿Qué hago si a lo mejor no estoy con energía? ¿Qué me ayuda? Porque yo en el fondo soy la regulación de mi hijo. Como yo estoy, es como mis hijos van a estar, ¿ya? Entonces, primero eso, regularte. Un adulto desregulado no puede enseñar dominio propio. De nuevo, modelamos ese dominio propio, ¿cierto? Segundo, conecto antes de corregir. Siempre entendiendo que es la relación, es intimidad. Primero, yo estoy conectada contigo, yo te amo, yo camino contigo, yo tengo presencia contigo. Estamos caminando juntos en esto. Luego corrijo. No es que no va a haber corrección, sí va a haber corrección, estamos aprendiendo, ¿sí? Pero hay una relación. Entonces, si el niño sabe que hay una relación, hay un lugar suficientemente seguro donde es amado y aceptado tal cual es, eso abre su corazón a escuchar, abre su corazón a ser disciplinado y también a aceptar consecuencias. Porque hay consecuencias y te puede doler y te va a doler, porque va a haber consecuencias de acciones que no están bien, ¿cierto? Pero desde el amor, ¿cierto? No desde el miedo.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo conectar antes de corregir? Veo que estás frustrado, pero mira, estoy acá contigo. Entiendo que estás frustrado, te veo, te escucho, puedo sentir esa frustración, pero no te voy a dejar hacer eso. ¿Sí? Tercero, pongo un límite claro y corto. No necesitamos mucha explicación porque los niños tienen que entender que nosotros somos la autoridad y eso no es autoritarismo. Eso es la autoridad que Dios nos ha dado. Yo soy tu autoridad. ¿Y qué significa eso? Confiar. Tú confías en mí, yo estoy enseñando a que confíes en mí. Yo lo hago suficientemente bien. Me equivoco y te voy a pedir perdón si me equivoco, pero yo soy autoridad, tu autoridad. Y tienes que aprender a confiar. Esto es así. Punto. ¿Sí? Cuarto, ayudo a bajar la intensidad emocional, porque ahí recién el niño puede responder como hablábamos antes. Si está desregulado con la amígdala todo chancho, significa que su emoción va a actuar desde sus instintos y sus emociones. Entonces, si yo no lo ayudo primero a bajar eso y a regularse, a calmarse, a activar su sistema parasimpático que lo lleva a la calma, yo no puedo darle ninguna enseñanza. No va a obtener nada racionalmente. ¿Sí? Eh, entonces luego ahí yo puedo reflexionar. Una vez que está regulado, yo puedo reflexionar y tener una conversación, dependiendo de cómo es el niño. A lo mejor puede ser ir a comer un helado y la edad, o salir a caminar, o jugar con los peluches. Con mi hija me sirve mucho hablar con el osito, está ahí desregulada, y yo me pongo a hablar con el osito. Tiene 5 años, entonces yo le digo, yo sé que te frustraste por esto, y de repente se empieza a calmar y empieza a escuchar esta conversación. Entonces yo le pongo en palabras al osito lo que le pasa, lo que le está pasando a ella, y ella se empieza a regular, ¿sí? En esa edad, obviamente, en el adolescente es diferente, si eso te pega una patada y te manda a la punta del cerro. Entonces enseño después, ¿qué pasó? Súper importante que entienda. Reflexionemos, porque ahí es donde viene la enseñanza que lo va a transformar. Reflexionemos juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Y qué puedes hacer distinto ahora? Tiene que enseñarle a pensar. ¿Qué puedes hacer ahora distinto? Solo ayuda a planear y también a empoderarse y decir, wow, ok, tengo una respuesta, puedo hacerlo diferente. Entonces, vamos acompañando, es la presencia, ¿cierto? Que vamos siendo transformados en esa presencia. Wow, demasiado que asimilar. O sea, la cabeza me vuela en estos momentos, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando en virtud del tiempo. Tienen 20 segundos cada uno. ¿Algún consejo corto pero alentador que puedan dejarnos a nuestras oyentes, Camila? Sí, yo creo que lo mejor que yo les puedo decir a los oyentes es que piensen que estos años no van a volver. No van a volver a ser pequeños y los tenemos que disfrutar, tenemos que acompañarlos. Las que son mamás en fotos, ¿cierto? De cuando eran bebés, dicen, uy, cuando era chiquitito. Entonces hay que recordar que esos momentos no van a volver cuando son chiquititos. Hay que aprovecharlo ahora en esta primera infancia, que es la edad que podemos regalonearlos, apretarlos, abrazarlos, porque ya después no quieren. Y lo otro, que el mayor ejemplo que nosotros tenemos como cristianos es Jesús. Y creo que Él es el mejor ejemplo de amor, de disciplina, de acompañar, desde el sin cuestionar. Entonces creo que no podemos olvidarnos ese ejemplo y tenemos que estar constantemente mirando ese ejemplo para poder criar en amor. Y él fue el mejor ejemplo de amor y de disciplina, creo yo. Así que eso. Ahora, tenemos unos pequeños minutos para terminar. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Sí, bueno, creo que ya lo hemos repetido harto, pero yo creo que es súper importante presencia. Yo creo que lo que nos transforma es la presencia. A nosotros como hijos de Dios nos transforma la presencia de Dios. Cuando tenemos esos encuentros con Él, ya no somos los mismos. Y creo que estamos llamados a modelar eso en nuestra familia y a nuestros hijos, estar presentes. Porque cuando estamos presentes, podemos tener compasión. La compasión es, te acompaño contigo en el dolor, estoy contigo. Entonces, a veces no vamos a tener la respuesta, a veces no tenemos idea qué vamos a hacer, pero es como, ¿sabes que estoy destrozada igual que tú? Estoy acá, lloremos juntos. Tienes toda la razón, qué triste que te pasó eso. Y no, yo no estoy llamada a resolver, pero a acompañar. Y creo que eso es lo que más marca a un ser humano. Y lo segundo,
es, creo, recordar como adultos que cuando estamos con niños y estamos criando y estamos disciplinando, estamos influyendo en sus creencias basales, que en el fondo lo van a guiar para el resto de su vida. Y es la creencia de quiénes son y a qué han sido llamados a ser. Entonces, también recordar eso, que estamos trabajando profundamente en eso, a que el niño entienda quién es. Estoy demasiado emocionada de tenerla, creo que ha sido demasiado bueno este programa. Creo que muchas mamás escuchan esto y sienten culpa. Quiero decirles eso, que también es una señal que te importa y no tienes que tener todo resuelto para ser mamá. Como decían ustedes, este es un proceso. Gracias a todas por estar con nosotras en este episodio tan real y necesario. Y a ti, mamá, quiero que esta semana te quedes con la siguiente reflexión. ¿Desde dónde estás disciplinando a tus hijos? ¿Desde el cansancio, el agotamiento o desde el amor de Dios? Hazte esta pregunta y comparte este episodio con quien creas que sea necesario. También nos puedes encontrar en las redes sociales de RTM Estados Unidos y si quieres orar o compartir tu testimonio con nosotros, lo puedes hacer llamándonos al 800-880-5339. Estamos aquí para ti. Hasta un próximo capítulo de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo.